En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, amigos y todos los que escuchan este programa. Estamos estudiando el capítulo 8 del libro de Mateo, donde Mateo describe el poder del reino de Dios, manifestado este poder en la persona del Rey que vino al mundo, que es Jesucristo nuestro Señor. Ahora estamos en el capítulo 8, y vamos a leer verso 14 en adelante. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste que estaba postrada en la cama, con una gran fiebre, y tocó Jesús su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, nuestras dolencias. En el capítulo 4 de Lucas también se describe el ministerio de Jesús. Cuando Jesús vino a Nazaret, después de haber ayunado y haber sido preparado por el Espíritu Santo para ejercer el ministerio. Dice así en Lucas 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló este lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a todos los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Aquí tenemos, amados hermanos, una descripción del ministerio de Jesús. Él vino para cumplir lo que los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado respecto a su ministerio. Y sobre todo el profeta Isaías, que es el que más habla de Jesús. Algunos teólogos dicen que Isaías es como el quinto evangelio, porque Isaías habla mucho del rey que Dios enviaría a este mundo, y del ministerio de este rey, y del poder de este rey, y de cómo este rey daría su vida en sacrificio, un sacrificio expiatorio, expiando el Señor nuestros pecados, un sacrificio redentor, liberando al hombre, al ser humano, de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Aquí, en el capítulo 8 del libro de Mateo, se describe el poder de Dios en el reino de los cielos. Vino a la casa de Pedro. En algunas ocasiones Jesús visitaba la casa de sus discípulos.
en este caso, vino a la casa de Pedro, entró a la casa de Pedro y entró no solamente él, sino sus discípulos. Allí estaban en esa casa reposando, descansando, tomando agua, comiendo, porque el Señor encontró allí en la casa de Pedro un refugio para él y para sus discípulos. Pero vio a la suegra de Pedro que estaba muy enferma, postrada, con fiebre. Hay un pasaje paralelo que dice que tomó la mano y reprendió a la fiebre, porque como ya hemos hablado, Jesús ejercía autoridad sobre todo. Jesús ejerce y ejercía autoridad. Todo está sujeto, incluyendo el diablo, incluyendo a los demonios. No hay nada que escape a la soberanía y a la autoridad de Cristo. Y ahí Jesús ejerce la autoridad del reino de Dios, reprendiendo la fiebre que tenía postrada a la suegra de Pedro. Ella inmediatamente se levantó y le servía a Jesús y a todos los discípulos. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios, sanó a todos los enfermos para que se cumpliese la profecía que está en Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, o sea, lo profetizado por Isaías, cuando profetizó y dijo que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que aquí vemos la manifestación del poder del reino. Claro, porque ahí está el rey. Cuando Jesús anunciaba el reino de los cielos se ha acercado, era porque él estaba refiriéndose a sí mismo. Él es el rey que nos visitó. Hace un poquito más de 2000 años, el rey vino para morir por nuestros pecados, para que nosotros tengamos esperanza de vida eterna, para que nuestros pecados sean perdonados y para que nosotros seamos beneficiados del poder del reino de Dios, porque nosotros hemos entrado a su reino, estamos bajo su autoridad, bajo su cuidado, bajo su gracia. Entonces vino a la casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro y por la noche, probablemente cuando se dice por la noche se refiere a que la gente está trabajando en el día y por la noche ya se dieron cuenta que estaba posando en la casa de Pedro y trajeron una multitud de personas endemoniados. Con la palabra echó fuera a los demonios, porque la palabra de Cristo es palabra de autoridad y la única manera de que los demonios puedan salir de una persona es ejerciendo la autoridad de Cristo delegada a la iglesia. En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios. No hay otra manera. Hay ciertas religiones que pretenden echar fuera demonios con ritos, con rezos, con cosas supersticiosas, con amuletos, con cruces. No, nunca un demonio saldrá y obedecerá. Es la palabra de autoridad de Cristo. En el libro de los Hechos se habla por primera vez y la única vez cómo es que
uno debe de hablar, el cristiano debe de hablar, la iglesia debe de ejercer autoridad sobre los demonios. Cuando Pablo, volviéndose y mirando a aquella mujer que todos los días profetizaba diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación, a ellos oíd. Y esto desagradó a Pablo porque Pablo sabía que quien estaba dando testimonio era un demonio que estaba dentro de esa muchacha. Y le dice, te mando en el nombre de Jesús de Nazaret que salgas de ella. He ahí la forma como la iglesia ejerce la autoridad de Cristo sobre los demonios. No es exorcismo, es una voz de mando, una voz de autoridad, de esa autoridad delegada de Cristo a la iglesia. Bien, aquí encontramos que Jesús daba órdenes. Te mando, sal de ella, sal de él. No eran oraciones, porque tampoco los demonios salen con oración. Es ejercer una autoridad que Cristo ha delegado a la iglesia, a sus hijos e hijas, a sus siervos y siervas. Cuando los apóstoles, en obediencia a la gran comisión, salieron y predicaron, ellos daban órdenes a los demonios. Y los demonios tenían que obedecer la autoridad delegada de Cristo a ellos. Y los demonios eran expulsados. Entonces, dice aquí que con la palabra de autoridad, con el mando, los demonios salían y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Lo mismo que el pasaje que acabo de leer de Lucas, que describe el ministerio del Señor. Yo he venido a dar libertad a los cautivos, a abrir las cárceles de los presos, a dar vista a los ciegos. Y en este sentido son ciegos de doble, ciegos espirituales y ciegos físicamente. Porque Jesús vino a dar luz a través del conocimiento de su palabra y del conocimiento revelado respecto a qué es el reino de los cielos. Por eso dice que aquellos que estaban asentados en tinieblas de muerte, una luz les resplandeció, refiriéndose a Cristo, a sus enseñanzas del reino de los cielos. Y aquí a Jesús le trajeron endemoniados y echó fuera a los demonios, dándoles órdenes a los demonios, y los demonios tenían que obedecer porque Jesucristo es Dios. Los demonios le decían, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? Sabemos quién eres el Santo de Dios. Y tenían que obedecer la autoridad de aquel que los había criado, porque Cristo es el autor de la vida de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Cristo creó todo lo visible y lo invisible. Por tanto, tenían que obedecerle. Sanó a todos los enfermos, a todos. Venían y los sanaban. A veces era tanta la necesidad, amados hermanos y hermanas, de la gente que se tiraban literalmente sobre Jesús, extendiendo su mano para ver si tan siquiera tocaba el manto.
y de Cristo salía poder para sanar a los enfermos. No se les olvide, hermanos, que Jesucristo es el mismo. Jesús está ejerciendo el mismo poder. Hay lugares donde hay manifestaciones del poder de Dios, donde hay grande avivamiento. Los libros de los grandes avivamientos que han habido también describen manifestaciones de los dones y milagros. Porque Jesús es el mismo. ¿Acaso ya no tiene compasión? ¿Acaso ya no quiere sanar? ¿Acaso Jesús es más débil en el tiempo presente que en el tiempo pasado? ¿Ha cambiado Dios o ha cambiado la condición de necesidad de la raza humana? Ahora hay más necesidad porque la maldad se ha multiplicado, la hechicería, la brujería, las manifestaciones de los demonios se han vuelto mucho más frecuentes. Ahora hay una grande multitud de brujos y de brujas. En ese contexto actual de la condición humana, ¿Cristo tiene menos poder? ¿Cristo no puede sanar a los enfermos ni liberar a los demonios? Por supuesto que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, solo tenemos que creer lo que dice la Biblia. Para eso predicamos la Biblia, para que la gente lo crea. Para eso usted lee su Biblia. Usted lea, crea lo que Dios dice en su palabra. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Todos los teólogos que respetan una recta interpretación de los textos de la Biblia declaran aquí que Cristo hizo provisión para la salud espiritual y física de las gentes, especialmente de su pueblo, cuando murió en la cruz. Porque este texto, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, se encuentra en Isaías 53, que usted debe de leerlo con cuidado y verá que a causa de la redención de Cristo, nosotros somos sanados espiritualmente porque el Señor perdona nuestros pecados, y somos sanados físicamente porque Dios ha hecho provisión para nuestra sanidad. Clama a mí y te responderé, dice el Señor. Pedid en mi nombre y recibiréis, y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que el Señor tomó nuestras enfermedades y el Señor hizo milagros y prodigios. Por eso tenemos el testimonio en los evangelios, el testimonio de lo que Cristo hizo. Todas esas manifestaciones eran y siguen siendo hoy signos de que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo tiene autoridad para perdonar los pecados de los seres humanos. Amigo, ¿usted quiere que Dios le perdone los pecados? Venga a Cristo, porque es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Porque no ha sido dado otro nombre en quien podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo. Y a Cristo se le dio la autoridad de perdonar los pecados, porque Jesucristo, con su muerte en la cruz, llevó los pecados nuestros.
culpa, nuestro castigo lo llevó Cristo. Y nuestro castigo y por nuestros pecados recayó en Cristo y fue puesto sobre el cuerpo de Cristo en un madero, dice Pedro, en una cruz. Por lo tanto, es el único. Usted debe entender que Jesús es el único que puede perdonar sus pecados y los pecados de todos los seres humanos que hay en el mundo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro redentor, no hay otro que haya muerto por nuestros pecados. Y no hay otro que se haya levantado de entre los muertos y sentado a la diestra de la autoridad de Dios. Solamente Jesucristo. Y por eso es que Él muestra el poder del reino aquí en los evangelios, en la casa de Pedro. Sana a la suegra. Ella se levanta y empieza a ejercer su deber de anfitriona y servía a Jesús, a los discípulos. Y la gente se dio cuenta de que Cristo estaba en la casa de su discípulo Pedro. Y por la noche trajeron lunáticos, endemoniados, enfermos, paralíticos, toda aquella gente, porque en aquel entonces la medicina prácticamente no existía. Ahora existe la medicina. Ahora hay hospitales bien equipados con máquinas, inventos, todo ello con el propósito de ayudar a los enfermos a ser sanados. Pero hoy en día hay una enorme cantidad de enfermedades que no las puede sanar la medicina moderna. Entonces se requiere acudir a aquel que hizo provisión para el perdón de los pecados y la sanación de nuestro cuerpo. Por eso la fe, el justo por la fe vivirá, y por fe acudimos a Cristo para que perdone nuestros pecados, y con esa misma fe que ejercemos para que Cristo perdone nuestros pecados, también recibimos con esa misma fe la sanidad de nuestros cuerpos. Dios le bendiga. Mañana lo espero para que continuemos el estudio de estos milagros y sanidades que Cristo hizo en el capítulo 8 de Mateo. Hasta pronto. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.